Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al sábado 29 de noviembre. Empecemos. Lectura del profeta Daniel. Yo, Daniel, me sentía angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello que yo veía, y él me explicó el sentido de las visiones. Esas 4 bestias gigantescas significan 4 reyes que surgirán en el mundo, pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la 4 bestia. Diferente de las demás, la bestia terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y pisoteaba lo sobrante con las patas. Lo que significaban los 10 cuernos de su cabeza y el otro cuerno que al salir eliminaba a otros 3, que tenía ojos y una boca que profería blasfemias y era más grande que las otras. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que éstos poseyeran el reino. Después me dijo: la 4 bestia es un 4 rey que habrá en la tierra, mayor que todos los reyes, que devorará y triará toda la tierra. Sus 10 cuernos son 10 reyes que habrá en aquel reino, y después vendrá otro más poderoso que ellos, el cual destronará a los 3 reyes. Blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los elegidos y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante 3 años y medio. Pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y será destituido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 3 de Daniel respondemos: bendito seas por siempre, Señor. Hombres todos, bendigan al Señor. Pueblo de Israel, bendice al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues
y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy. Seguimos escuchando lo que nos narra el libro del profeta Daniel, de todo lo que será el fin de los días, el fin de los tiempos, que pues tenemos que identificar plenamente que el fin de los tiempos es diferente al fin del mundo, porque muchos pues se confunden y dicen que las dos cosas son iguales, pero no, es totalmente diferente. Ya llegará el momento donde explicaremos estas cosas, pero ahora ya el profeta Daniel nos ha terminado ya en esta lectura con lo que es sus sueños, esa revelación que Dios le permitió pues tener. Ahora nosotros meditaremos el Santo Evangelio, que tiene cosas bien importantes para nosotros y que nosotros estamos llamados a poder vivir estos momentos de espera, estos momentos donde el Señor ya viene, el Señor ya viene. Vamos a empezar, es el Santo Evangelio que nos ofrece la narración de San Lucas. Ya el día de mañana es tiempo de Adviento. Estamos terminando el tiempo ordinario, el tiempo ciclo C. Quiero abrir un pequeño paréntesis para poder explicar y dar una pequeña catequesis sobre estos tiempos. La Iglesia ha ordenado de una manera la liturgia, que la ha ordenado de esta manera. Nosotros estamos terminando ahorita el tiempo C y les voy a decir cómo funciona. El próximo año nosotros empezamos el ciclo A, en donde escucharemos todas las lecturas del Evangelio de San Mateo. Eso va a ser todo el año. Llegando las fechas, así como el día de hoy, ya nosotros pues terminaremos el tiempo ordinario ya con el ciclo A, como les decía, correspondiente a San Mateo. Un año completo. Eso correspondería al año 2026. Luego ya vendría el año 2027, que escucharemos el ciclo B, que corresponden a las lecturas del Evangelio de San Marcos. Todo el año escucharemos el relato de San Marcos. Entonces, pues allí nosotros ya nos guiaremos a terminar ese año 27 en el tiempo ordinario, como en estas fechas también, y empezaremos ya el ciclo C nuevamente, que empezaremos a ver el Evangelio de San Lucas. La Iglesia ha ordenado de esta manera y dice que en 3 años que nosotros vayamos
asiduos todos los domingos a nuestra Santa Eucaristía, habremos terminado o habremos escuchado todo lo que son los 3 evangelios sinópticos. Entonces la Iglesia de esa manera los ha ordenado. Bueno, terminé con lo que es evangelios sinópticos. Bueno, esta es una palabra que significa igualdad, que son muy parecidos. Entonces, estos evangelios tienen mucho parecido. San Mateo, San Marcos y San Lucas. San Juan, el evangelio es diferente. Es el evangelio de San Juan dice que es mucho más alto, dice, más espiritual, más teológico. O sea, para entenderlo, vamos nosotros a tenerle que poner más atención. Entonces, pues yo quiero cerrar el paréntesis con ese pequeño dato de cómo funcionan los ciclos A y B, A, B y C que nuestra Iglesia nos propone. Entonces les decía de que qué bueno que nosotros asistamos siempre a nuestra Eucaristía para poder escuchar los 3 evangelios. Y mejor si nosotros los leemos en casa, para cuando vayamos a la Eucaristía ya tenemos la idea de qué es lo que vamos a escuchar. Siempre nosotros tenemos que estar atentos a el poder, a la escucha de la palabra. Entonces, pues hoy el Evangelio es algo bien importante, el que nos narra ya como preparación para recibir a Jesús. Bueno, este tiempo es un tiempo de esperanza, es un tiempo de alegría, pero sobre todo de oración. Es un tiempo en donde esperamos la venida del Mesías, la venida del Salvador. Esto sería en su primera venida. Esa venida en donde nos viene a dar a conocer que el Hijo de Dios quiso habitar entre nosotros. Quiso ser igual a uno de nosotros, menos en el pecado. Quiso venir a saber qué es lo que es tener una madre. Quiso venir a engendrarse en el vientre de la Santísima Virgen María. Y realmente, miren, Dios ha preparado la venida de su Hijo de una manera que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero esto ha sido paulatinamente. Desde que Adán y Eva, Dios los creó y habitaron en el paraíso, desde ese momento se inició la espera de nuestro Señor Jesucristo. Él utilizó todo ese camino de la historia de la salvación para que ese torrente de enseñanza, ese torrente de fe viniera a desembocar en lo que es la venida de Jesús, en su primera venida, en donde Él vino y quiso estar con nosotros en carne. Y Dios la vino preparando, utilizando a muchos personajes importantes, empezando desde Noé, siguiendo por esos grandes patriarcas,
de Abraham, Isaac, Jacob, luego el gran patriarca Moisés, en donde él ya venía preparando ese camino. A veces uno no se da cuenta, pero eso es lo que ha sucedido. Luego, después de los patriarcas, vienen ya lo que son los profetas. El profeta Isaías, que nos narra que ha de venir un Salvador, nos dice que es el Mesías y que es el Señor, siguiendo por todos los profetas, Daniel, Ageo, Zacarías, Jeremías, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron preparando el camino del Señor. Bueno, realmente vamos a nosotros a estudiar más adelante en catequesis sobre los profetas mayores y los profetas menores. Pero yo les doy un saboreón, ¿verdad?, de estos profetas, quienes prepararon el camino del Señor. Luego pues ya vienen, después de los profetas, los reyes. Recordemos a Saúl, que fue el primer rey de Israel. Recordamos a David, recordamos a Salomón, que ellos fueron importantísimos para poder construir ese camino a la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos signos que nosotros vimos en el Evangelio del día de ayer han sido signos que se nos han dado para poder nosotros estar preparados para esa venida. Así como a lo largo de esa historia de la salvación, también nosotros somos partícipes de esa venida que celebramos todos los años. En estas fechas estamos celebrando la venida del Salvador, la venida de Jesucristo a este mundo. Entonces, cuando nosotros nos metemos a estudiar la historia de la salvación, vamos a encontrar todo esto en el camino. Vamos a encontrar que también nosotros somos partícipes de esa preparación para recibir al Señor. Qué bueno que nosotros hagamos conciencia de que el Señor viene y quiere habitar en nuestro corazón, pero no puede habitar en un corazón que esté sucio, en un corazón en pecado. Por eso nos da la oportunidad de poder confesarnos, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras culpas, para que Él nos encuentre listos para poder recibirlo. Estos son tiempos importantes, tiempos, como les decía, tiempos de alegría, tiempos de esperanza, porque al esperar al Mesías, nosotros estamos esperando nuestra redención. Nosotros estamos esperando que Él nos dé eso que nos dijo ayer, que nos dice la lectura acá, de que la tierra pasará, pero no dejará de cumplirse su palabra que es vida eterna. A eso nosotros nos llama la esperanza. También dicen en la lectura del día jueves, dice: pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Ya explicamos un poquito, ¿verdad?, de cómo el Señor nos viene a liberar de nuestros pecados. Entonces preparemos nuestro corazón, preparemos para que el Señor pueda habitar en nosotros. Ahora bien, su primera venida es en la carne, en la debilidad, en el nacimiento de un niño, que pues vamos a ir leyendo la manera de cómo Él sufrió para poder venir en la carne.
y que al final de cuentas dice su venida, su pasión, su muerte en la cruz, dice que pudo haber sido, o lo ven muchos como un fracaso, aparentemente, aparentemente. Pero nosotros que ya conocemos la historia de cómo Jesús nos salva, pues nosotros ya vamos a entender perfectamente esto. Todos esos signos, los que hemos escuchado, todo lo que dice la lectura, que las estrellas, el sol, la luna, el mar se bambolearán, serán muy duras, como reflexionábamos el día de ayer. Pero lo más importante, dice, será venir al Hijo del Hombre con poder y majestad, hablando de su segunda venida. En su primera venida veremos a ese niño que nace y no tiene ni dónde nacer. Nace en un pesebre. Entonces él más tarde nos va a decir que no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Eso es la primera venida, la que nosotros vamos a empezar a ver y a poder escuchar el Evangelio de cómo nos lo narra. Su primera venida, su segunda venida, ya nosotros la tenemos clara, ya tenemos nosotros cómo nosotros podemos interpretar todos esos signos a los cuales el Señor nos llama. Entonces, pues no perdamos de vista esto. El Evangelio ya en días anteriores ya nos ha dicho de cómo nosotros debemos prepararnos, tanto para la primera venida como para la segunda venida. Dice Jesús, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén alertas para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, dice. Veamos esto que es bien importante. Estamos nosotros a la espera y nos hemos venido preparando para recibir al Hijo de Dios en su primer venida. Hemos recibido las instrucciones de cómo nosotros lo podemos hacer. Y aquí el Señor nos dice que cuando Él venga, que no nos... que las preocupaciones de esta vida no entorpezcan nuestra mente, dice. Y nos dice aquí que con la embriaguez y con los vicios. Y estas son fechas de recogimiento, fechas de oración, para poder recibir al Mesías, al Hijo de Dios. Pero dice que no nos entorpezcan, que no seamos tontos para poder recibir eso, que no nos embriaguemos, que los vicios no nos consuman. Nos quiere decir algo importante el Señor, que para estos tiempos esperemos la primera y la segunda venida llenos de la alegría, del amor que el Señor da. Las preocupaciones de la vida. En estos tiempos que esperamos la venida del Señor, nos preocupamos por lo material, nos preocupamos por regalos, nos preocupamos por supermercado, por compras, por ropa, por zapatos, por comida, por todo nos preocupamos, pero menos en poder seguir al Señor, en poder hacer un poquito
de lo que su palabra nos dice. Mire que el Señor es muy claro en decirlo, estén alertas para que los vicios y la embriaguez no entorpezcan su mente. Y aquel día los encuentra desprevenidos. Ayer hablábamos un poquito sobre si supiera uno cuándo va a venir el ladrón, pues uno estaría vigilante y estaría listo para poder defenderse y cuidar los bienes. Pero el ladrón no es así, viene de imprevisto. Y así es como el Señor nos dice, que no nos vaya a encontrar en borracheras, que no nos va a encontrar en vicios, que no nos vaya a encontrar en poniéndole atención a las cosas materiales, o sea, de este mundo, sino que nos encuentre llenos de Dios, con fe y esperanza en que viene el Mesías. Sigue diciendo el Señor, porque caerá de repente como una trampa sobre los habitantes de la tierra. Velen pues, para que todo lo que se va a vivir estén en oración continuamente, para que puedan escapar de lo que ha de suceder y comparecer ante el Hijo del Hombre. Miren, no sé qué tanto nosotros le pongamos atención a las lecturas verdaderamente, o solo vamos a hacer acto de presencia a la iglesia, pero el Señor es claro en decirnos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él no quiere para que nosotros suframos, para que nosotros no sintamos ese día del Señor. Porque miren hermanos, de verdad, ¿cómo vamos a sentir miedo si nosotros estamos en gracia de Dios? Si pues celebramos la primera venida de Jesús o celebramos la segunda venida, eso será algo todo de alegría, porque ya dice el Señor, su liberación está cerca. Que no seamos de las personas que cuando vamos a nuestra Eucaristía vayamos a hacer solo acto de presencia. Tenemos que ser partícipes de lo que se está viviendo en la Santa Eucaristía. Primero, las lecturas que nos dan la luz para nuestra vida, que nos dan luz para que nosotros entendamos qué es el mensaje del Señor. Y lo siguiente, saber que Jesucristo se da para nosotros. Su primer venida, como les decía, como un niño indefenso. Pero Él quiso venir aquí con nosotros para mostrarnos el camino. Quiso quedarse también con nosotros en la Sagrada Eucaristía para vivir en nuestro corazón. Nosotros, pues, nos convertimos en un sagrario viviente cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos el momento cuando la Santísima Virgen, que ella es la primera que expone a nuestro Señor Jesucristo a la adoración en el pesebre. Miren, qué bonito eso de saber que la Santísima Virgen fue la primera quien expuso a Jesús en ese pesebre.
Ya nosotros conocemos y sabemos que debemos de postrarnos ante Jesús sacramentado, porque esa es nuestra fe, es la fe que nos mueve a nosotros. Tenemos que saber que Jesús sacramentado está allí, en esa custodia, para la adoración de todos nosotros, así como la Santísima Virgen María lo puso hace más de 2000 años allá en Belén. Belén de Judá, la más pequeña de los pueblos. Pero allí nació el Salvador, allí nació el que más tarde nos daría la salvación. Eso es bien importante porque nosotros debemos de estar alertas, alertas siempre, para poder recibir a Jesús en su primera venida o en su segunda venida. Nosotros que tratamos de conocer al Señor y tratamos de seguir sus caminos, no debemos de estar tristes por todos los acontecimientos que van a suceder. No, no, no. Estemos alegres, alegres y alertas para que el Señor, cuando venga, nos haga partícipes de su reino, que nos encuentre velando siempre, que nos encuentre preparados, listos. La segunda venida, pues nosotros vamos a tener que entregarle cuentas a nuestro Señor de qué hicimos con nuestra vida, cómo la hicimos, qué fue lo que hicimos, cómo administramos lo que Él nos dio. Porque en la parte final dice: velen pues y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Que no nos encuentre en la embriaguez o en los vicios, sino que nos encuentre en oración, haciendo sacrificios, ayudando al hermano. Todas esas obras que nos narran las bienaventuranzas, centro de lo que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que el Señor quiere y nos quiere encontrar haciendo. Entonces ya el día de mañana pues ya leeremos las lecturas correspondientes al primer domingo de Adviento. Espero en Dios de que vayamos entendiendo un poquito la palabra de Dios, sabedores de que Él nos ha mostrado el camino, nos ha dicho qué tenemos que hacer, nos ha dicho muchas cosas. De verdad, yo trato la manera de orar por el mundo, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, porque sin ellos no tuviéramos Eucaristía, porque ellos son los únicos consagrados para poder consagrar y exponer al Santísimo Sacramento del altar Jesucristo en carne, sangre, alma y divinidad entera. Así como la Virgen Santísima lo puso ese día en el pesebre allá en Belén de Judá. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros y que el tiempo de Adviento sea un tiempo de alegría para recibir al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga abundantemente
Y si Dios así lo permite, nos vemos mañana en la meditación del Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.